Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes. Hoy es día 1 de mayo del 2025 y aquí en España son ahora las 5:50, las 6 menos 10 de la tarde. Bueno, pues ya ven, aquí después de tanto tiempo, el lunes tuvimos apagón en España debido a la mala estructura energética que tenemos, porque lo han fiado todo a las fuentes de energía renovable, la eólica y la de placas solares, ya saben, quitando 100.000 olivos por aquí, otros tantos miles por allá, porque somos muy ecológicos, para poner pues plantas solares y todo eso, que son muy ecológicas y no traen desperdicio cuando se desechan y todo eso. Y bueno, pues el problema es que el sistema eléctrico, para que funcione bien, tiene que tener un equilibrio de oferta y demanda, porque si se inyecta a la red demasiada potencia, pues más de la que se está consumiendo, pues se funde el sistema y se puede producir un blackout, o un apagón total, como se produjo el lunes. O bien se ocurre a la inversa, que hay más demanda de lo que se produce, pues también se corre el riesgo de que haya apagones totales o parciales. Y ese es el asunto, que las energías renovables no tienen ningún tipo de capacidad de almacenaje y tienen que verter sí o sí a la red, pues mm, para dar salida a esa energía que están produciendo, ¿verdad? Y entonces, pues eso es lo que al parecer produjo que en un momento determinado de repente hubiera una subida más de lo normal de la energía que estaba disponible. Eso causó un problema de tensión que hizo que se fundiera todo el sistema en España, en Portugal. Afectó también, la cosa pasó también en Francia, creo que en Italia y en algún otro país. Total, fueron 5 países europeos, creo, que se vieron afectados, pero no tanto como en España y en Portugal, que fue total. Entonces, esa fue la causa, ¿no? Entonces, han cerrado las centrales térmicas, han cerrado las centrales de ciclo combinado, que parece que queman en diésel para producir energía o queman gas, y también han cerrado las térmicas, las han derribado, mientras que en Alemania, ya sabe, como en la granja de Orwell, todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Pues los que son más iguales que otros son los franceses y los alemanes aquí, que ellos pueden seguir cobrando, quemando carbón, o Francia, que tiene 47 o no sé cuántas centrales nucleares, pero España a cerrar, a derribar pantanos, a derribar presas hidroeléctricas, a cerrar centrales nucleares. Esperemos que esto les sirva para frenar esa política, pero creemos que no. Esto estaba previsto y se venía anunciando ya desde el año 2021. César Vidal y Lorenzo Ramírez lo hablaban. Ya había habido varias veces que habían tenido que paralizar la industria, de acuerdo con el gobierno, que les abonaba no sé qué, no sé cuándo, para que esto no ocurriera. Y hasta ahora pues nos hemos ido salvando por los pelos. Los expertos dicen que lo bueno del caso es que ha sido un milagro que cuando viniera la energía, que cuando volviera la energía no saltara todo por los aires y causara unas averías tremendas. Y también pues que se produjera esto, que no se hubiera producido esto con más frecuencia. De hecho, dicen todos que va a volver a producirse con toda seguridad. Es decir, que ha sido un milagro que todavía no se hubiera producido, pero ya tenemos el primero.
Luego también se dice, aparte de esas consecuencias que ha habido, se habla de 4.000, yo he leído por ahí dos fuentes, 4.000 a 6.000 millones de pesetas de pérdidas. El gobierno dice que 600 y pico, imagínense, ¿a quién le van a creer? Nuestro presidente del gobierno, que ya no le llaman Pinocho, yo no le llamo Pinocho, sino Pi 9 o Pi 10 o Pi 20, porque tiene la nariz más larga que toda la longitud de la península ibérica y parte de Europa, pues nadie le cree ya, ni los portugueses ni nadie. Pues los portugueses dicen que van a hacer una auditoría independiente para averiguar las causas, no se fían de nuestro presidente del gobierno y hacen muy bien. Y también parece que se suman a eso Francia y Andorra para descubrir esas causas realmente. Claro, la Comisión Europea dice, bueno, que si van a hacer eso, que lo hagan los tres conjuntamente y aparte invitando a otros, a la comisión de operadoras o de no sé qué a nivel europeo y tal, que es una garantía para que no salga nada que no quiera la Comisión Europea que salga, porque esas políticas están dictadas desde allí y entonces pues se les vería el plumero. Así que no vamos a esperar nada por ahí más que mentiras y engaños. También pues se ha buscado seguir amedrentando a la población. ¿Por qué? Pues porque también se dice que ha podido haber un ciberataque de alguna forma desde Francia, una actividad que se ha descubierto desde Francia y Marruecos, del norte de África, para hacer esto saltar en este momento concreto que ellos habían elegido. Y entonces, pues con eso han tapado el procesamiento del hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que la jueza por fin lo va a procesar. Y por supuesto, con todo este apagón, pues nadie se ha enterado o no han oído, más que los que seguimos fuentes alternativas, y también con la intención de qué? Pues con la intención de seguir causando pánico en la población. La gente pues ha recordado otra vez, ha rememorado los tiempos del COVID, del encerramiento, de no poder hacer nada. Esperemos que esto también ha dejado patente que eso de que todo sea digital y el euro digital y las monedas digitales y todo esto, que es una cosa que tenía que estar ya regulada por la Constitución, el dinero en efectivo que no se puede quitar, porque la gente no pudo comprar, estaba todo cerrado, no podían sacar dinero en efectivo, no podían comprar una botella de agua, los supermercados cerrados, excepto algunas cosas puntuales, todo cerrado. Y menos mal que pilló durante la mayor parte durante las horas del día. En España ocurrió desde las 10, desde las 12 aproximadamente, en nuestro caso, aquí en el norte, en Vizcaya, pues hasta las 10 de la noche aproximadamente. 10 horas. Gracias a eso, pues no hemos tenido grandes problemas. Y como teníamos pues un camping gas de esto para calentar la comida al mediodía y que teníamos transistores a pilas y que tenemos velas y que tenemos pues esas cosas, estábamos de alguna manera pues preparados ya, porque nos vienen avisando de que estas cosas pueden ocurrir desde hace mucho tiempo. Pues no lo pasamos tan mal, al fin y al cabo no pudimos hacer internet por ese motivo, ¿no? Y en fin, pues ellos también siguen con esa táctica de engañar a la gente, de asustarlos, de que la gente viva en continuo pánico, en continuo desasosiego, para justificar los 800.000 millones que quieren dedicar al armamento, ¿eh? Y no pues a esas cosas. Así que no lo van a quitar de los impuestos y de la sanidad, de las carreteras, de las inversiones, de la educación y de todo eso que es necesario. En fin, seguimos en la misma. ¿Y qué vamos a hacer? Pues esperamos la vindicación del Señor y que este sistema babilónico caiga definitivamente y que empecemos a ver la luz, porque ya estamos hartos de esta clase política corrupta y maligna que nos gobierna, ¿no? Bien, pues dicho esto, que pues les he contado este asunto. Para justificar eso, pues decirles que pues eso no se pudo hacer el lunes por el parte del apagón, pues entonces yo lo dejé para el miércoles. A ver, resulta que me salieron con una convocatoria de una reunión y tampoco pudo ser. Y entonces hoy, los jueves que no hacemos, pues digo, vamos a hacer hoy por lo menos y a ver si mañana lo podemos hacer también. Por lo menos recuperamos el miércoles. Bueno, pues anunciarles el próximo vídeo, que va a ser la revelación de la cruz, el punto de inflexión. Cristiano llega a la cruz,
el progreso del peregrino, vídeo de YouTube. Es un pequeño vídeo que salieron, ya no existe, yo le he tenido que cambiar el enlace porque ese pequeño corto no salía, que consiste en esa escena donde Cristiano, es decir, el peregrino, se le cae ese bulto que camina en la espalda y que a mí me ayudó con una imagen muy clara a ver que, bueno, peregrinos somos y salimos de la ciudad celestial. Desde peregrino había salido de la ciudad celestial mucho antes, pero sin embargo el peso del pecado no se le cae de la espalda hasta que tiene la revelación de la cruz. A muchos piensan que llegamos a Cristo y somos engendrados y ahí ya está todo, ¿no? No, hay un camino. La vida cristiana es un camino desde el engendramiento, pasando por la gestación hasta el nuevo nacimiento, que es precisamente cuando uno tiene la revelación de la cruz y de que ha muerto con Cristo y de que tiene que dejar de luchar porque está muerto. Cruce del Jordán otra vez. Entonces veremos esto, ¿no? Y para hoy, pues tenemos, continuando con el Términos Básicos de la Escritura, el libro Términos Básicos de la Escritura del doctor Stephen Jones, vamos a ver la parte 27, que es un hijo de Dios, y la parte 28. Bueno, 1 de mayo, aquí yo y otro amigo nuestro de México, pues estamos celebrando, trabajando. Aunque es fiesta, pues hoy aprovechamos para recuperar eso, ¿no? Esto, bueno, pues comencemos. También quería decirles 1 de mayo, que es una fiesta, precisamente una de las fiestas principales que celebran los satanistas anuales, una de las fiestas anuales principales de los satanistas. Hay cosas en que pensar, ¿verdad? La fiesta del trabajo, la izquierda, la no sé qué. Bueno, hay que pensar de dónde viene todo eso. No solo es la fiesta del trabajo, sino otro tipo de fiesta. Parte 27, que es un hijo de Dios. Juan 1, del 11 al 13 dice, a los suyos vino y los que eran suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron, le reciben, le recibimos, pero luego tenemos el derecho, no somos inmediatamente hijos completamente por filiación, sino que tenemos que llegar a la plenitud de la madurez de la filiación. Potestad de llegar a ser hijos, la palabra es teknon, T-E-C-H-N-O-N, que decir hijos, vástagos, descendencia, retoños de Dios, a los que creen en su nombre. Otra vez, no es creer, hay que después llegar a la plena madurez. Somos santos, creciendo en santidad, que nacieron, ahí la palabra que se ha traducido nacieron no es correcta, es la palabra genao, quiere decir que fueron engendrados, no nacieron. Nacer viene después cuando cruzamos el Jordán y entramos al día, a la luz del día, que viene con la vida de resurrección, ¿verdad? Después de cruzar el Jordán. Que nacieron, es decir, que fueron engendrados no de sangre, es decir, linaje, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para llegar a ser un hijo de Dios, uno debe recibir a Cristo en lugar de rechazarlo. Jesucristo es aquel que da a sus hijos el derecho o autoridad o potestad de ser su descendencia. Este no es un asunto de biología o genealogía, porque Jesús no tuvo hijos físicos. Sus hijos no son engendrados por voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. En la forma de pensar hebrea, un hijo podría ser un hijo biológico o un hijo espiritual. Un hijo espiritual era alguien que tenía las características de su padre. Se dice que los que tienen fe son hijos de Abraham, por ejemplo, en Gálatas 3:29. Y también se dice que estas personas de fe son los hijos de Dios, Gálatas 3:26. Los hijos del trueno, que eran Pedro y Juan, o los Boanerges, hijos del trueno, eran así por su temperamento impulsivo, ¿verdad? Así también tenemos los sabios, son hijos de la sabiduría. Mateo 11:19, Santiago y Juan eran hijos del trueno, como les he anticipado, Marcos 3:17, no porque fueran engendrados por el trueno, sino porque eran
ruidosos y bulliciosos, teniendo una personalidad atronadora. Los que asesinan a los profetas y al Mesías son hijos de su padre el Mesías. Son hijos de su padre el diablo. Juan 8:44. Jesús también dijo en Mateo 12, 29 al 30, y extendiendo la mano hacia sus discípulos, les dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Nuestros familiares naturales, mientras no sigan a Cristo, fueron de nuestra familia natural, pero no son de nuestra actual familia, la familia espiritual. Esa es nuestra auténtica familia y debemos mirar a nuestros familiares naturales con amor, porque procedemos de ahí, de la carne, pero reconociendo que ahora ya no son de nuestra familia. Fueron nuestra familia, pero ya no lo son, desde un punto de vista espiritual. Esta forma de hablar era fácilmente entendida por aquellos que lo escucharon hablar, ya que esto estaba integrado en el idioma y la cultura hebrea. Cuando decían hijos del trueno, pues todo el mundo entendía a qué se refería. Engendrado versus nacido. Vamos a ver cuál es la diferencia, que hemos comentado también ya en parte. La palabra griega genao, con dos n's, tiene un doble significado. Cuando se aplica a un hombre significa fecundar o engendrar. Cuando se aplica a una mujer significa dar a luz o traer al mundo. Y en Juan, en el capítulo 1 de Juan, pues se refiere precisamente al varón, a engendrar. Por eso leemos en Mateo 1:2, según la King James Version, Abraham engendró a Isaac. Pero cuando se habla de María, leemos en Mateo 1:18, el nacimiento, es decir, la génesis de Genao, de Jesucristo fue así. Por lo tanto, Juan 1:13 sería mejor traducido como que fueron engendrados no de la voluntad de la carne. En otras palabras, los hijos de Dios no son concebidos por impulsos sexuales naturales que puedan influir por la voluntad de la carne o la voluntad del hombre. Al igual que Jesús mismo, que nació de la Virgen, somos engendrados únicamente por la voluntad de Dios. Jesús, el Hijo modelo. Siguiente epígrafe. Jesús es llamado tanto el Hijo de Dios como el Hijo del hombre. Él es el Hijo de Dios porque Dios lo engendró en María por medio del Espíritu Santo, Mateo 1:20. Él es el Hijo del hombre en parte porque nació de María, pero quizás más importante aún porque este término era una referencia al Hijo de Dios original, es decir, a Adán, Lucas 3:38. A Adán se le había dado dominio sobre la tierra en Génesis 1:26 y 28. Sin embargo, debido a su pecado, el Mesías reemplazó a Adán como rey de la creación. Esto incluyó su responsabilidad de juzgar como la Corte Suprema de Justicia en la tierra. Así que el Hijo del Hombre fue un término profético usado en Daniel 7 del 13 al 14 y se le dio dominio, gloria y reino. Adán, en hebreo Abdam, quiere decir A-W-D-A-W-M, significa hombre, tal como aparece en Génesis 1:26. Se refiere a la humanidad en general. Más tarde, cuando leemos de Adán específicamente en Génesis 2:7, el texto hebreo dice Et Haudam, quiere decir, lo deletreo, ETH, y después a continuación separado H apóstrofe A-W-D-A-W-M, Et Adam, que según el doctor Ballinger significa este mismo hombre Adán. La partícula ETH, es muy enfática y significa uno mismo, muy, esto mismo, esto muy, apéndice 14 de la Companion Bible, de The Companion Bible, la Biblia compañera, si quiere. Adán significa literalmente terrenal o de la tierra, ya que el nombre se deriva de Adama, que quiere decir tierra. Por ello leemos en Génesis 2:7.
Entonces el Señor Dios formó al hombre, et Haudam, del polvo de la tierra, Adama. Se le llamó Adán para identificarlo con la tierra, Adama, de donde procedía. Más tarde esto encontró su expresión en el término hijo del hombre. María misma, descendiente de Adán, era una mujer de carne y hueso y un tipo de Eva, que había sido tomada de Adán. Por eso Jesús, aunque engendrado por Dios, nació de María como hijo del hombre. Cuando se le ordenó a Jesús que le dijera al Sanedrín si él era o no el Cristo, Jesús citó este pasaje en Mateo 26:64, afirmando que él era en verdad este mismo Hijo del Hombre, este mismo Hijo del Hombre. Por esa razón, Pablo pudo escribir en 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en alma viviente. El postrer Adán, es decir, Cristo, el Hijo del Hombre, se hizo espíritu vivificante. Adán mismo fue formado en Génesis 2:7. Cristo fue concebido en ella por el Espíritu Santo en Mateo 1:18. La palabra griega traducida concebido es genao, que quiere decir engendrado. El hombre, es decir, el yo nuevo, el hombre nuevo o el yo nuevo. Siguiente epígrafe. Jesús estableció el modelo para todos sus hijos o retoños, vástagos. Por la fe de Abraham somos engendrados por el Espíritu, quien engendra en nosotros un hijo que es hijo de Dios. Este hijo es llamado una nueva criatura en 2 de Corintios 5:17, es decir, una nueva creación y un hombre nuevo. Efesios 4:24. En la King James Version, la New American Standard Bible traduce esto como un nuevo yo. Este nuevo yo concebido, pero aún no nacido, es nuestra nueva identidad, el asiento de nuestra autoconciencia. Este nuevo hombre, es decir, este hijo por nacer, está ubicado dentro del viejo hombre de carne que fue engendrado por nuestros padres y dado a luz por nuestras madres. El viejo hombre desciende de Adán. El hombre nuevo desciende de Dios, de lo alto. Por la fe en Cristo tenemos el derecho de mudar nuestra identidad del hombre original de pecado, Adán, al justo Cristo. Por lo tanto, ya no somos de este mundo, aunque nuestra carne haga perecer a los demás que nada... Repito, por lo tanto, ya no somos de este mundo, aunque nuestra carne haga parecer a los demás que nada ha cambiado. En cierto modo, somos tanto un hijo de Dios como un hijo del hombre, pero al final, cuando estemos ante Dios, podemos tener un solo asiento de conciencia, no podemos identificarnos con los dos, tenemos que elegir uno. En la corte divina o el tribunal celestial, como quieran, cuando Dios nos pida que nos identifiquemos, nos tratará de acuerdo a cómo respondamos. Si afirmamos ser de la carne, como una damita o un israelita carnal o cualquier otra identidad terrenal, entonces seremos tratados como descendientes de pecadores. Si afirmamos ser hijos de Dios y tenemos el derecho a hacerlo, según Juan 1:12, entonces seremos tratados como perfectos y sin pecado, porque nuestro Padre Celestial también es perfecto y sin pecado. Siguiente epígrafe. Engendrados por simiente incorruptible. Hemos escrito simiente con mayúscula, pues una simiente divina. Primera de Pedro 1:23 al 25, correctamente traducido, diría así: porque no sois engendrados, tenemos la palabra gennao, de semilla corruptible, sino de incorruptible, es decir, por medio de la palabra viva y duradera de Dios. Porque toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os ha sido predicada. La mayoría de los traductores no parecen entender las enseñanzas de la filiación en las Escrituras, por lo que a menudo traducen mal la palabra gennao. Tanto la King James Version como la New American Standard Bible dicen nacido de nuevo, en lugar de engendrado. Pero está claro que Pedro estaba hablando de simiente
que es como se engendran los hijos. Vamos a ponerlo esto en cursivas, perdón, permítanme un segundito. Vamos a ver. Y esto también, cursivas. Decíamos, Pedro está claro que pero está claro que Pedro estaba hablando de simiente, que es como se engendran los hijos. Nadie nace por semilla, la semilla engendra hijos y la calidad de la semilla determina la calidad de lo que se engendra, ¿verdad? La condición de la semilla, la cualidad de la semilla, más que la calidad. Vamos a poner mejor para que se entienda más y el tipo de la semilla determina el tipo, determina el tipo de lo que se engendra. Yo creo que es más correcto así. Y el tipo de la semilla determina el tipo de lo que se engendra. La semilla perecedera, es decir, la semilla mortal, engendra hijos mortales que son como la hierba. Tienen cierto nivel de gloria y belleza, pero no pasa mucho tiempo antes de que la hierba se seque y la flor se caiga. Tal es la naturaleza de la carne mortal. Por el contrario, la semilla de la palabra permanece para siempre. Lo que es engendrado por esta simiente imperecedera, es decir, inmortal a través del Espíritu Santo, es inmortal e incorruptible. Por lo tanto, aunque nuestros cuerpos carnales, derivados de Adán, son mortales y corruptibles, el nuevo yo es inmortal e incorruptible, teniendo la naturaleza de su Padre Celestial. Juan también entendió esto porque escribió en 1 de Juan 3:9, traducido correctamente, diría, todo el que ha sido engendrado por Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque ha sido engendrado por Dios. Es decir, cuando nosotros hemos sido engendrados por Dios y pecamos, no es el nuevo hombre el que peca, sino es el viejo hombre que todavía no ha sido sojuzgado. Ese es el que peca. El nuevo hombre no puede pecar. Juan no estaba hablando de los creyentes en su capacidad carnal, él estaba hablando del nuevo hombre, es decir, de la nueva identidad que fue engendrado por Dios a través del Espíritu Santo, pero que todavía reside en carne humana hasta el día en que nace. Pablo también entendió esta idea de filiación porque escribió sobre la lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo. El deseo de pecar de su hombre carnal se oponía al deseo de su hombre espiritual de seguir la ley de Dios. Romanos 7, 22 al 23 dice, porque yo, es decir, se refiere al nuevo hombre de Pablo, u hombre interior, al nuevo hombre, vamos a poner, u hombre interior de Pablo, porque yo con gozo concuerdo con la ley de Dios en el hombre interior, pero veo una ley diferente en los miembros de mi cuerpo que hace la guerra contra la ley de mi mente, es decir, de mi mente espiritual, no de mi mente carnal, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. El hombre interior de Pablo sigue las leyes de Dios porque no puede pecar, pero su hombre exterior, el hombre de carne, sigue un conjunto diferente de leyes que contradicen la ley de Dios y le incitan a pecar. Así concluye Romanos 7:25. Por una parte, yo mismo con mi mente espiritual sirvo a la ley de Dios, pero por otra parte con mi mente, en este caso carnal, sirvo a la ley del pecado. También declara en Romanos 7:17 que todo pecado proviene del hombre viejo, no del nuevo, al decir, ahora pues ya no soy yo el que lo hace, el que peca, sino el pecado que mora en mí. Cuando entendemos a estos dos hombres y cómo ambos funcionan al mismo tiempo, podemos llegar a la misma conclusión que Pablo. Podemos encontrar consuelo en el hecho de que el pecado proviene del viejo hombre de carne, no que no es nuestro verdadero yo. Esto no debe usarse como una excusa para continuar en el pecado, sino para motivarnos a tomar dominio sobre el hombre viejo, es decir, hasta que sea sojuzgado, como dijimos antes.
Este viejo hombre que viene cuando morimos a la carne y cruzamos el Jordán y ya, ¿no? Y después, pues, ¿eh? A medida que el hombre nuevo va creciendo hasta que somete a todos los gigantes. Este viejo hombre debe ser tratado como un esclavo reacio y a menudo desobediente del hombre de la nueva creación. Puede reformarse hasta cierto punto, pero su naturaleza central o intrínseca es adámica y carnal y nunca será perfeccionada. No puede. El corazón del viejo hombre es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entienda que este esclavo, como el mismo Adán, ha sido sentenciado a muerte. No es él quien se está salvando. No podemos tratar de salvar al viejo hombre, no podemos tratar de remozar el viejo edificio y ponerlo bonito, la fachada e incluso por dentro buenos muebles, nuevas cortinas, muy buena decoración, porque el Señor no le sirve eso. El viejo hombre lo que quiere hacer el Señor es derribarlo, incluso cavar un hoyo, ¿eh? Hasta los cimientos para echar cimientos completamente nuevos y sobre ese cimiento, sobre esa roca que he escrito, construir ese nuevo edificio que es el nuevo hombre. Repito, nuestra salvación no se basa en nuestra capacidad de reformar al viejo hombre, solo se salvará lo que ha sido engendrado por Dios y de hecho ya ha sido salvado, aunque todavía no lo veamos, pero el Señor mira las cosas que no son como si fueran y nosotros por fe tenemos que creer que algún día vamos a ser idénticos a Cristo. Bien, nos vamos a la parte 28, que a muchos les preocupa, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo pecado se cuenta como una deuda. Jesús vino como un redentor para redimirnos de la deuda del pecado. Sin embargo, no todos son redimidos durante su vida actual en la tierra, porque la redención es para aquellos que aceptan a Cristo antes del gran jubileo de la creación. La mayoría de la humanidad y la creación misma serán liberados a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, Romanos 8:21, a través de la ley del jubileo. La gran mayoría, son unos pocos, digamos, primero los vencedores y digamos después la iglesia, pero comparados con la inmensa mayoría, pues somos un grupo muy pequeño. La ley del jubileo fue diseñada para limitar la cantidad de juicio que podría imponerse a un pecador o deudor. Se le puede castigar hasta el jubileo, no más, no más allá. Garantizó el jubileo la salvación final de toda la humanidad y la reconciliación de todas las cosas, ya sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Filipenses 2:10, Apocalipsis 5:13. La ley del jubileo, todo el mundo regresaba a su herencia. Nosotros pecamos y fuimos vendidos a la esclavitud del pecado, al amo pecado, pero una vez que viene el jubileo, Satanás no tiene más remedio que liberarnos y volvemos a nuestra tierra, ¿eh? Volvimos a nuestra posesión perdida. Garantizó la salvación al final de toda la humanidad y la reconciliación de todas las cosas, el jubileo, ya sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Dijimos, esto sin embargo no anuló el juicio divino por un tiempo limitado. Nosotros somos universalistas, pero no somos antejuicios. Nosotros creemos en la salvación de todos, pero creemos en el juicio también. No creemos en un juicio eterno, perpetuo, ¿eh? Pero sino, sí en un juicio limitado por la ley del jubileo, y es un juicio que no es de tortura, es un juicio transformador, es un juicio redentor. El fuego en las escrituras siempre se refiere a la ley de fuego, se refiere a que a través de muchas tribulaciones tenemos que pasar, entrar al reino de los cielos, al sufrimiento. Pero es un sufrimiento con miras a la restauración, a la redención. Solamente prohibía el juicio interminable. Eso es lo que prohíbe el juicio interminable. El juicio debería ser temporal. En griego es aionian, es decir, perteneciente a una época. De esta manera Dios podría cumplir a todos su promesa del nuevo pacto al término de la edad final, que sería la edad del lago de fuego, y en el jubileo, el último jubileo, a los 2000 años, no, total 42 lo que dura la edad del lago de fuego,
a la que le tenemos que sumar los otros 7.000 años, total 49.000, pues que son los 40 jubileos de 1.000 años, los 49 jubileos de 1.000 años. Bien, así, pues claro, teniendo en cuenta que Dios no está limitado por ese tiempo, unos son salvos durante su periodo en vida y llegan a ser incluso vencedores, otros han sido salvos pero no han llegado a madurar, que es la Iglesia, no serán gobernantes en el milenio, ni se levantarán en la primera resurrección, pero sí, al final del milenio entrarán. Y luego, pues el resto, las uvas, ¿no? La cebada, los vencedores, que madura primero, después el trigo, la iglesia, y después las uvas, cuando de ser pisadas en el lagar de Dios, y al final, en la gran cena de Dios, en la gran cena del jubileo, del gran jubileo de la creación, a final de los 49.000 años, Dios tiene su cebada, su pan de cebada, su pan de trigo, y también el vino, la copa de vino, las uvas. De esta manera, Dios podría cumplir a todos su promesa, sí, ¿no? En la Escritura en ningún momento dice que no. De hecho, vemos, por ejemplo, al final del milenio, que dice que toda rodilla se dobla y confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nadie puede confesar a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Entonces, cuando los que no habían creído, los incrédulos, en el juicio del gran trono blanco, ven la gloria de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios, no les queda más remedio que reconocerlo y confesarlo como Señor, pero no forzados, sino porque realmente no les va a quedar ningún tipo de duda. La gloria, el amor de Dios los somete y les hace inclinar su rodilla. Nadie puede confesar al Señor si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en ese momento son salvos y son llenos del Espíritu. Pero claro, como no han pasado por su juicio, no han pasado por su proceso de maduración, esos irán madurando en el lago de fuego. Esta enseñanza, sin embargo, a menudo es cuestionada por la noción de la Iglesia del pecado que tiene la Iglesia del pecado imperdonable. Si un pecado es verdaderamente imperdonable, entonces para tales personas la salvación es imposible y las promesas de Dios seguramente fallarán. Él no podrá ser, como dijo Pablo, el Salvador de todos los hombres. 1 Timoteo 4:10, porque siempre habría algunas excepciones que al final no se salvarían. O sea, el pecado imperdonable, como muchos podemos cometer hasta el final del milenio, aquellos que le han rechazado la salvación de Cristo, pero más allá no pueden ni siquiera eso, rechazarlo, ¿verdad? No hay cosa que la sangre de Jesucristo no pueda vencer. El término pecado imperdonable no es una frase bíblica, sino un malentendido teológico de ciertos pasajes del del Nuevo Testamento. Así que la New American Standard Bible usa el término en su párrafo sobre Mateo 12, del 30 al 32. Ellos basan su punto de vista en una mala traducción de las Escrituras, causada por la falta de comprensión de la doctrina de las edades. La edad de la Pascua, la edad de Pentecostés y la edad de Tabernáculos y la edad del lago de fuego. Cuando traducen la palabra hebrea olam y la palabra griega aionian como eterno, para siempre o perpetuo, oscurecen el tema, especialmente cuando se trata de la duración del juicio divino. Siguiente epígrafe, hablando contra Cristo y el Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 12:32, New American Standard Bible, lo siguiente: y cualquiera que hablare una palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo, le será perdonado. Blasfemar de Jesús puede ser perdonado en esta edad y en la venidera, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta edad ni en la venidera. Pero la venidera es el reino, no es la etapa del lago de fuego. En esa no se le ha perdonado. Esta traducción es realmente correcta. El problema es que los hombres no entienden realmente esta edad o la edad por venir. Piensan que esta edad es limitada, pero que la edad venidera no tiene fin. El hecho es que las edades tienen comienzos y finales. Indefinido, indeterminado, pero tienen un comienzo y un final, más o menos largas, pero tienen un comienzo y un final.
Además, la edad venidera, es decir, el reino, es de solo 1000 años. Apocalipsis 20 del 4 al 6. La duración de la edad después de esa, es decir, la edad del reino, después de esa, la duración de la edad después de la edad del reino, no se establece en las escrituras. Yo creo que serán 42.000 años, dice el doctor Jones, terminando con el jubileo de la creación tras el total de 49.000 años, donde tenemos, entre paréntesis, 42.000 más los 7.000 años desde Adán hasta el final del milenio. Esos son los 49.000, en los que el pecado habría sido completamente erradicado de la creación. Toda la creación completamente restaurada a su creador. El Señor no pierde nada. ¿No les parece a usted extraño que un Salvador como Jesucristo se diga que solo se lleva un 2, un 3% con él al cielo y que el 97% restante se va a una tortura eterna por siempre jamás? ¿Quién ha salido vencedor ahí? ¿El diablo o el Señor? O sea, que la obra de Jesucristo en la cruz vale menos que la obra del diablo induciendo a nuestros padres a pecar. Si ustedes leen el Nuevo Testamento con esta nueva iluminación, se van a dar cuenta que lo dice todo el tiempo. Por uno vino la maldición, por uno solo todos reinarán. Y siempre así, cantidad de versículos en el Nuevo Testamento. Toda la creación, no dice unos pocos, sino toda. Los fariseos que fueron culpables de blasfemar contra el Espíritu Santo no estarán entre los vencedores que heredarán la primera resurrección. Están descalificados para ser vencedores. No podrán disfrutar de los beneficios de la vida inmortal en la edad venidera, es decir, el reino. Esa es la esencia de lo que Jesús les estaba diciendo. De hecho, la primera resurrección se limitará a unos pocos, pues leemos en Apocalipsis 25 que los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Estos fariseos están entre los demás muertos, serán resucitados para juicio en la resurrección general y serán convocados al gran trono blanco para juicio, Apocalipsis 20 del 11 al 12. El pecado de los fariseos, siguiente epígrafe. ¿Qué tiene de especial blasfemar, que quiere decir hablar mal contra el Espíritu Santo? Atribuir al diablo las obras del Espíritu Santo. El contexto muestra que estos fariseos atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Belcebú, que es el señor de las moscas. Los juicios alteraron ligeramente el nombre para que dijera en vez de Belcebú, Beelzebul, con Z. Beelzebul, señor del estercolero. No es lo mismo Belcebú, que es señor de la mosca, que Beelzebul, que es señor del estercolero, donde las moscas tienden a congregarse en los estercoleros. En su celo por calumniar a Jesús, encontraron necesario calumniar al Espíritu Santo, por cuyo poder Jesús acababa de echar fuera al demonio mudo. Al hacerlo, identificaron a Dios con Belcebú. Esos fariseos se enorgullecían de ser ávidos seguidores de la ley, pero en realidad eran seguidores del entendimiento carnal de la ley por parte de los hombres. Habían desechado la ley de Dios para seguir los preceptos de los hombres, Mateo 15, 3 y del 7 al 9. Ese estilo de vida sin ley simulaba la legalidad, porque afirmaban que sus doctrinas presentaban el carácter y el plan de Dios con precisión. Pero si verdaderamente hubieran conocido la ley, habrían reconocido a Jesús como el Mesías, porque él cumplió cada palabra de la ley y de los profetas. En el juicio mismo no serán perdonados, sino que serán vendidos a esclavitud hasta el jubileo. Éxodo 22:3, como deudores de la ley hasta que la ley del jubileo finalmente los libere a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta es la naturaleza de la ley de fuego, como nos dice Deuteronomio 33:2, según la King James Version.
En un sentido general, toda la humanidad es culpable de tergiversar el carácter de Dios. Muchos, si no todos, han atribuido sus obras a otros. Los fariseos atribuyeron las obras de Jesús a Beelzebul. Lo que dijo Jesús blasfemaba contra el Espíritu Santo. Hay muchos que sin saberlo tergiversan a Dios de manera similar, pero parece que los fariseos lo hicieron deliberadamente por su prejuicio contra Jesús mismo. Al hacer eso parece que los fariseos se maldijeron a sí mismos con una ceguera que no se quitará hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese a Cristo en el juicio del gran trono blanco. En última instancia, todas las maldiciones serán eliminadas y derribadas, pero los efectos de las maldiciones siempre parecen perdurar hasta que alguien las trata de una manera legal. Por eso parece que el Espíritu Santo se retira de los que son culpables de tal blasfemia, a menos que el Espíritu Santo nos atraiga. Repito, por eso parece que el Espíritu Santo se retira de los que son culpables de tal blasfemia, a menos que el Espíritu Santo los atraiga. ¿Cómo puede alguno de nosotros, aquí es nos, a menos que el Espíritu Santo nos atraiga, ¿cómo puede ser alguno de nosotros, cómo puede alguno de nosotros responder con arrepentimiento? Por lo tanto, tales personas son incapaces de arrepentirse. Si bien esto puede parecer una declaración dura, también debe ser de consuelo para aquellos que están tristes, creyendo que han cometido el pecado imperdonable. Pues, ¿de dónde se origina su dolor sino por el Espíritu Santo? Es decir, el hecho mismo de estar sintiendo dolor o temor de haberlo cometido, eso viene del Espíritu Santo. O sea que no tienen que tener temor por ello. Bien, mis queridos amigos, hasta aquí lo que teníamos para el Día del Trabajo, 1 de mayo del 2025. La próxima vez que tratemos el término del doctor Stephen Jones, términos básicos de la escritura, veremos la parte 29, que es el bautismo, la parte 1 y la parte 2. Y yo creo que ya nos quedará como mucho este y otro vídeo más para terminar este libro, que lo vamos a sustituir por la leche de la palabra, ¿no? Aunque si hablemos de la leche de la palabra, es la leche de la palabra vista desde el punto de vista de la luz de la Shekinah de tabernáculos. Por lo tanto, no se lo pierdan, porque hay algunos que se queden maduros, pero no han enfocado eso desde el punto de vista correcto. Y bueno, hemos dicho parte 1 y parte 2, que es el bautismo. Bueno, pues esto es lo que teníamos para hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, rogarle al Padre que los ilumine con la luz nítida y profunda de la Shekinah, de la gloria de Dios, en el lugar santísimo de tabernáculos, para que puedan ver la Escritura con nitidez, con claridad, escuchar la voz de Dios con nitidez, con claridad, sin ese velo que separa el lugar santo de Pentecostés del lugar santísimo de tabernáculos. Repito, la menorá en el lugar santo de Pentecostés es una luz maravillosa, pero es tenue, es una luz velada, es una luz que no es nítida, que no es completa, vemos oscuramente a través del velo. Tenemos que estar directamente delante de la gloria de Dios, haber cruzado el velo para entender con mayor claridad, y aún mayor claridad cuando ya se cumple la fiesta de tabernáculos realmente, ¿no? Pero la menorá no es la Shekinah, no es lo mismo, queridos hermanos. Así que si no pasan al final de Pentecostés, pues se van a quedar sin eso. Bien, le pido al Padre que no sea así. Bueno, solo me queda pues emplazarles a todos para mañana, Dios mediante, que supongo que podremos hacer el vídeo. Y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.